Esto es Proyectos que Transforman, Ideas en Acción. Bienvenidos a Proyectos que Transforman. Soy Eddie Rodas, director de Gestum, y hoy en este programa vamos a tratar un tema muy importante que es sobre la implementación de las PMOs. Y para hablar de las PMOs nos acompaña en esta oportunidad el señor Agustín Sarría, especialista senior de aprendizaje del BIC y además director de PM4R. Agustín. Eddie, muchísimas gracias y gracias por abrirme el espacio aquí en vuestra casa, en Gestum Total. Muchas gracias, Agustín. Hoy día hemos invitado a nuestra invitada especial, Rosario Chávez, para que nos comparta su experiencia. Rosario es una experta en PMO, ella tiene certificaciones de PMOCP, PMOCP, PMI, además es experta también tiene las certificaciones PMP, PFMP y además todas las certificaciones PM4R. Así que, Rosario, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Eddie. Encantada de estar aquí para conversar sobre un tema que nos apasiona, que son las PMOs. Excelente, Rosario. Entonces, para empezar esta entrevista, quisiera hacerte una pregunta. Hoy se habla mucho de la PMO, pero sobre todo de una PMO por resultados. Entonces, ¿tú cómo definirías un concepto como este? Que se pudiera tener realmente una PMO por results, por resultados. Bueno, estamos hablando de un concepto que ahora cobra muchísima vigencia, ¿no? Las PMOs del pasado pues, emergieron para ayudar a los project managers, para ayudar a las organizaciones a desarrollar los proyectos. Pero lo hacían tan bien en el lado operacional que las PMOs de pronto no presentaban valor claro porque habían mejorado mucho la parte operativa. Y resulta que han tenido muchísimo éxito acercándose a la estrategia, acercándose realmente a lo que las organizaciones necesitan. Y necesitan resultados, necesitan valor. Y entonces es el momento de las PMOs, porque estamos hablando todos de cómo hacer que la PMO ayude a las organizaciones a llegar a sus objetivos estratégicos. Acabas de mencionar que las PMOs lo hacían tan bien en el ámbito operativo Sí. que esa transición al ámbito de resultados ha costado un poco más. En tu opinión, ¿por qué tantas PMOs fracasan y cuál puede ser el rol que no están entendiendo bien de una PMO? Claro, cuando hablaba de las PMOs que fracasaban, ¿no? En realidad habían tenido tanto éxito porque eran PMOs con proyectos muy operacionales que tenían cierto atraso en la medida que seguían mejorando la organización. Los indicadores resultaban de éxito y se acabó el trabajo, o sea, habían logrado el éxito. O sea, las PMO sí funcionaban. Pero ¿dónde está la turbulencia, el desafío organizacional? Es en la estrategia. Las organizaciones actualmente afrontan desafíos multifactoriales. Todos sabemos lo complejo que es la economía mundial, todo lo que está pasando actualmente con el medio ambiente, con la geopolítica. Y es en ese espacio donde las PMOs han llegado a cubrir un espacio que no lo cubrían las áreas funcionales. Entonces, yo creo que ese es el valor que estamos encontrando ahora en las PMOs, ¿no? Para que tengan éxito, entender a la organización. Esa es la clave. Excelente, Rosario. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los factores críticos de éxito para que puedan, digamos, las PMOs tener resultados, lograr generar valor en las organizaciones? Ok, primero entender a la organización, cuáles son las brechas que necesita la organización, ¿no? Y en esa línea, entender a los interesados. ¿Quiénes son mis interesados? Mis clientes, mis usuarios, mis beneficiarios. Esa parte es clave, ¿no? Otro tema es las capacidades. Necesitamos más capacidades, ¿no? El tema del liderazgo es el gran tema, yo creo que a nivel de las PMOs públicas o el sector privado. Y entonces estamos en un tema de las metodologías y todo lo demás son artefactos que se pueden implementar. Y tenemos el PM4R, por ejemplo, como una metodología, pero falta engranar con la parte de liderazgo y incrementar capacidades, ¿no? En América Latina estamos viendo muchos intentos por desarrollar o instalar más bien PMOs en gobiernos. Y muchas veces cuando escucho hablar de las PMOs están muy orientadas a organizaciones, a sector privado. ¿Qué desafíos específicos, concretos, crees que son los...? En el tema, claro, en el sector público, donde hay una necesidad, yo creo que enorme, ¿no? En el tema de lograr las infraestructuras, lograr los servicios que necesita la comunidad, que necesitan los estados,
La brecha que tenemos es que el enfoque es muy económico, es un enfoque en ejecución de presupuestos, básicamente, ¿no? Y para lograr ese enfoque necesitamos trabajar con gente que converse, gente que se ponga de acuerdo, gente que tenga más capacidades, que tome decisiones, y todo eso hace una PMO por resultados, la gobernanza, el enfocarse, el utilizar metodologías viables enfocadas en resultados, ¿no? Enfocarse en la gestión. Yo creo que la gestión y la gobernanza son dos piezas, dos caras de la misma moneda. Los project managers están en la gestión, pero la PMO está en la gobernanza, ¿no? Esto es como una vía, ¿no? En la que tienes semáforos, tienes la gobernanza con las indicaciones de semaforización, con las políticas de tránsito, y a los choferes conduciendo. Ahí tenemos a los project managers. Entonces, ambas son piezas necesarias. Interesante, y estás diciendo algo que es importante, ¿no? Los project managers que están en el campo, ellos tienen que evidentemente aplicar una metodología para gestionar proyectos, ¿no? La gestión de portafolio, la gestión de programas, todas aterrizan en la gestión de proyectos, ¿no? Y cuando tú gestionas un portafolio, te das cuenta de lo importante es que tengamos buenas metodologías. Entonces yo quería preguntarte a ti, desde tu experiencia, ¿cómo ves tú la metodología PM4R? ¿Qué beneficios generaría implementar la metodología PM4R en esas organizaciones que no tienen metodología y que, sin embargo, quieren tener una PMO? Claro, es perfecto. Yo creo que PM4R es simple, enfocada en resultados. Hay mucha gente que ya conoce esta metodología. Está aprobada, además. Está aprobada. Es latinoamericana, o sea, yo creo que tiene mucho el mindset latinoamericano, ¿no? Eso es muy importante. Entonces ya la tenemos, ya tenemos la metodología, creo que tenemos una de las piezas que necesita una PMO más actual, en la que necesitamos metodología, está disponible. Capacidades, pues necesitamos más gente que conozca esta metodología, y liderazgos. Los liderazgos son claves, ¿no? A ver, traías a la mesa el tema de las capacidades, es importante, de la comunicación, del liderazgo. Y PM4R creo que es una buena combinación de todas esas cosas. ¿Podrías profundizar un poco más desde tu punto de vista, ya que tienes todas las diferentes vistas? ¿Qué puede aportar PM4R a dos temas específicos? A la estandarización de una PMO, poniéndonos en América Latina y el Caribe, los gobiernos, y a su gobernanza. ¿Qué puede aportar PM4R? PM4R, yo creo que la parte clave, por ejemplo, es que al ser diseñada con enfoque en resultados, es simple, sencilla, nos ayuda en el timing, en la capacidad de respuesta en el tiempo. Yo creo que tenemos una herramienta muy enfocada, muy estructurada. No tenemos que inventarnos otra cosa. O sea, ya está disponible. Yo creo que esa es una parte importante, que es tus herramientas, ya las tienes. El tema es cómo usarlas, y requiere de esas capacidades, esa experiencia en organizaciones, la parte de la accountability o el liderazgo, ¿no? Y la PMO, yo creo que ahí puede contribuir un poco con diciendo quién tiene que hacer qué, con todo este tema de los roles, las responsabilidades, entender la cultura organizacional. Ahí la PMO tiene una parte ya desarrollada con la metodología, y en la otra parte pues va a ser mucho más sencilla para enfocarse en cada organización, ¿no? Me gusta que repites mucho el tema de simplicidad, y es algo que siempre me he escuchado hablar y que es uno de los elementos diferenciadores de PM4R. Exactamente, y además, ahora que lo mencionas, sabemos que hay organizaciones públicas y también hay organizaciones privadas, ¿no? El tema de PMO ha empezado en las privadas con mucha fuerza, pero por ejemplo acá en el Perú ahora se quiere implementar las PMOs a nivel de todas las entidades públicas, ¿no? Grandes unidades ejecutoras que están haciendo proyectos. Y yo te preguntaría, ¿hay alguna diferencia entre implementar esta PMO basada en PM4R en el sector público o en el sector privado? ¿Es factible hacerlo tanto para el público como para el privado? Es factible para ambos lados, pero el sector privado tiene su cultura. O sea, hay una cultura que se ha ido desarrollando y fortaleciendo a lo largo de los años, ¿no? Que tiene un marco, es un sistema, ¿no? El sector público, que tiene interdependencias en las cuales han desarrollado una manera de responder a sus desafíos, y hay el tema de control y burocracia, versus necesita un enfoque que les simplifique ese tema de decisiones, ¿no?
que se incrementen más capacidades, que se estandarice. Yo creo que la estandarización de una sola metodología en todo el sector público facilitaría el entendimiento de herramientas, ¿no? Eso creo que sería un aporte viable, de corto plazo, ya está desarrollado. Tendríamos un lenguaje común en el sector público, que eso es lo más importante, ¿no? Con estas herramientas. La gestión es una capa que va a ir haciendo que los resultados sean viables, ¿no? Si tenemos un lenguaje común, tenemos una parte del trabajo prácticamente por lograr hacia el éxito, ya hecho. Me encantan las conversaciones con Rosario, siempre las hemos tenido en distintos ámbitos y tenemos una manera muy similar de entender la gestión de proyectos. Rosario, en las PMOs for Results se habla mucho de tres conceptos que son, y tú has traído varios a la mesa: capacidades, procesos y personas. Ajá. ¿Dónde encaja PM4R en estas tres cosas? ¿Tú le ves conexión? Claro, las PMOs en principio son estructuras que necesitan entender a las organizaciones. Y las organizaciones son redes de personas, básicamente, que interactúan entre ellas. Entonces, el tema es personas, yo creo que es el insumo central de todo lo que hacemos. Cualquier herramienta que vaya enfocada en el tema gente, dado que no traemos un manual como seres humanos, necesitamos entonces algunos procesos que nos ayuden, algunas herramientas. Y ahí viene el PM4R, que te da el lenguaje común. Necesitamos entender a las personas y tocar esos botones de liderazgo, creo yo. Entonces, sí, la PMO articula todos esos elementos, ¿no? Y va logrando que las organizaciones maduren. Creo que ese es el tema principal, ¿no? Ir de la estandarización al proceso de mejora continua. Ahí hay varios saltos que podríamos ir desarrollando en las organizaciones. Hay que comenzar. Excelente, Rosario. Realmente que lo que comentas nos hace pensar en el impacto que tiene, digamos, realmente una metodología cuando uno gestiona proyectos y sobre todo para organizaciones que quieren gestionar los proyectos de manera orgánica, sistemática. Quería hacerte una pregunta con respecto a, digamos, al aporte que dan las metodologías PM4R. Tú sabes que PM4R ha desarrollado tres metodologías, ¿no? La metodología PM4R Professional, que es el enfoque predictivo, la metodología PM4R Agile, que ha permitido que tú puedas aplicar un enfoque híbrido a los proyectos, ¿no? Incorporando la agilidad, que es muy importante, y sobre todo en proyectos grandes como los que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Y el PM4R Leadership, que hemos hablado de liderazgo. ¿Cómo crees que contribuye, digamos, cada una de estas metodologías a las capacidades para sostener una PMO? Fundamental, ¿no? Son tres piezas centrales, son tres columnas. En principio tenemos la metodología con el PM Professional, ¿no? Que selecciona sus 7 instrumentos y son sencillos, básicos para poder conseguir resultados en cada proyecto. La parte de agilidad, que más allá de la agilidad es híbrida, ¿no? Porque ya tenemos en Professional tenemos el enfoque predictivo. Hay un enfoque que da estructura a los proyectos, la estructura es necesaria, pero entre pilar y pilar tenemos procesos adaptativos porque muchas veces nos encontramos con nuevas tecnologías, nos encontramos con miradas diferentes para hacer un proyecto, con especialidades distintas que necesitan interactuar entre ellas, y ahí viene el tema de los aportes de la agilidad, ¿no? Y para todo esto necesitamos líderes, pues. O sea, los líderes son claves para que puedan articular, por un lado, este es el método, ¿no? Y por otro lado, este es el enfoque con el tema de adaptabilidad, yendo hacia lo híbrido, y necesitamos los líderes que hagan viable esto. Está muy bien diseñada. Otra pregunta para ti. Si una institución, una organización más sencilla, más compleja, nunca ha trabajado o no tiene una PMO, pero tiene apetito por hacer una PMO for Results, ¿qué certificaciones o qué debería incorporar en su mochila de aprendizaje para su equipo técnico? Si ya hacen proyectos, yo creo que tener las herramientas más básicas del PM Professional, ¿no? PM4R Professional, creo que es clave porque es empezar a hablar un lenguaje común, ¿no? Entendemos qué son stakeholders, ¿no? Qué es un alcance, cómo estructuro mi proyecto. Son elementos básicos que me ayudan a tener un lenguaje con mis clientes, con mis proveedores, en la comunidad también de Project Management. O sea, tener el lenguaje es el idioma que nos ayuda a conectarnos. Y luego, ¿cómo lo hacemos más rápido? Sería entrar a un enfoque de proyectos más híbridos
Bueno, y ahora cómo articulamos todo esto, que es con el enfoque liderazgo, que va a ser clave en los procesos de ejecución, ¿no? Siendo que el liderazgo probablemente requiere un poco más de tiempo, porque implica un proceso de cambio, desarrollo humano. Eso es. Y quería preguntarte, ¿has observado algún equipo que luego que se ha certificado en PM4R ha evolucionado, ha logrado, digamos, mejoras a la hora de ejecutar? Sí, o sea, yo conozco a mucha gente que ha estudiado el PM4R y lo primero que podemos hacer es hablar en los mismos términos. Podemos diagnosticar lo que pasa en sus organizaciones utilizando los mismos términos, creo que eso es clave. También he recibido, digamos, las preocupaciones, inquietudes de la gente que ha hecho el curso, analizando su propia organización, mirando sus propios desafíos, ¿no? Y algunos, pues, contando lo que han conseguido como mejoras a raíz de tener más herramientas. Sí. Hablemos otra vez, te quería llevar otra vez a temas de comunicación y de relaciones. En una PMO es importante que esa PMO se comunique, se hable con los equipos y las gerencias. Ajá. Y tú, uno de tus enfoques, creo que favorito, es el análisis transaccional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves la relación? ¿Cómo les puede ayudar a mejorar esa relación de la PMO y las gerencias y los equipos? Claro. A ver, que yo estoy una fan del análisis transaccional porque tengo un testimonio personal y me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, buscaba, trabajando con tantos equipos, en algún momento llevaba más de 400 proyectos simultáneamente, y eran demasiados stakeholders, decía, es muy complicado tener éxito en un proyecto y a veces no poder replicarlo, ¿no? Y ahí entra el intentar descubrir cómo funcionan las personas, ¿no? Y el análisis transaccional, de manera muy sencillita, nos brinda un lenguaje también sencillo para entender cómo estamos estructurados, ¿no? A través de los estados del yo, es cuál es nuestra ingeniería humana. ¿Desde qué parte de nosotros construimos nuestra realidad? Eso es sencillo, pero también es muy poderoso, porque saber qué botones puedo tocar o mejorar, ¿no? Cuáles son los adecuados para hablar con un cliente difícil o para lograr que alguien que es muy soñador haga algo más estructurado, pues nos ayuda muchísimo. Es una herramienta clave. Para la ejecución, todo lo que tenga que ver con la gente es un elemento central. Totalmente de acuerdo. Sí. Excelente, Rosario. Mira que estamos hablando de temas tan importantes. Ahora quisiera preguntarte un poco también sobre tu experiencia de cómo influye en estado del yo en la forma en que un equipo gestiona proyectos y adopta una metodología como PM4R. Claro. Todos nosotros a lo largo del día estamos pensando, siempre estamos pensando, hay una emoción conectada y hay un comportamiento, ¿no? En este momento nosotros estamos disfrutando el ambiente Project Management, por eso estamos aquí. Parte de nuestro niño está aquí, nuestro niño creativo, ¿no? Juguetón, espontáneo, pero también se integra un estado yo adulto que quiere responder y compartir con las comunidades los conocimientos, estas buenas prácticas que se han desarrollado, que vienen del Estado Padre. O sea, el Estado Padre es nuestra parte de aprendizaje de nuestras figuras parentales que nos ayuda a ver cómo arreglamos el mundo, cómo mejoramos las cosas, y alguien, en algún momento, interesado en ver cómo mejoramos nuestras normas y nuestros acuerdos, desarrolló estas buenas prácticas. Entonces, las buenas prácticas vienen de esa parte de nosotros, ¿no? Que nos permiten construir propuestas, ¿no? Propuestas, normas, reglas. Entonces, a lo largo del día, estos estados del yo están dentro de nosotros y entender cómo funcionan a través de aspectos externos, fenomenológicos, nos ayuda muchísimo. Un project manager puede saber de que está hablando con un cliente que está en estado padre y lo está criticando, y entonces él puede invitarlo a conversar desde un estado de acuerdos, de negociación, ¿no? También puede entender que hay un proveedor que está muy en estado niño, fantasioso, poco responsable, y puede invitarlo a que active su estado adulto, revisando el contrato, revisando las metas, ¿no? Esto es importante. Entonces, entender cómo funcionamos nos ayuda a tener pautas para saber cómo llevamos a la gente a acuerdos más adultos, más viables, ¿no? Y claro, ¿el liderazgo qué es? El liderazgo es el estado del yo adulto que incorpora a nuestro niño espontáneo, innovador, creativo, con la ética del padre. Ese es un buen liderazgo, ¿no? Ojalá tuviéramos muchos más líderes y creo que nos ahorraríamos un montón de problemas que a veces vemos en Contraloría, que están ahí publicados, muchos de los proyectos paralizados,
se podrían haber evitado, yo creo que con la activación de metodologías, buenas prácticas, hacerlo fácil con el PM4R, utilizar ese proceso de cambio con el liderazgo y el análisis transaccional. Qué interesante. La autogestión es fundamental, no solo en la gestión de proyectos, concuerdo contigo, Sí. En cualquiera de las fases de la vida. Y en PM4R Leadership concretamente ese es el primer paso de la guía, la autogestión, cómo me gestiono yo para poder volcarme y conseguir dar la mejor versión de mí mismo. Y hablando un poco de estilos de liderazgo quizá un poco más tradicionales, ¿cuál crees que son los estilos de liderazgo que pueden facilitar el éxito de una PMO? En un ambiente tan amplio? Hay estilos de liderazgo más participativos, más orientados al coaching, ¿no? Al desarrollo, al activar el poder de las personas, ¿no? Estos estilos de liderazgo antiguos, más directivos, más yo te digo cómo lo tienes que hacer, como yo creo, son estilos circunstanciales que en alguna guerra probablemente haya que definir en minutos qué botón presiono, pero en la vida, en general, en el día a día cotidiano, todos tenemos algo que aportar. Entonces, un líder que facilite la apertura de capacidades de su equipo tendrá mucho más posibilidades de construir resultados porque permite integrar lo que están viendo personas que están en otras posiciones, ¿no? O sea, yo creo que este liderazgo colaborador, participativo, coach, es sumamente importante, ¿no? Eso es. Rosario, muchas gracias realmente por lo que nos has compartido hoy día, realmente que ha sido un aporte enorme a conocimiento. No sé qué te parece, Agustín, pero yo he aprendido mucho lo que nos ha señalado Rosario, porque en realidad una PMO es un desafío. Sí. Tener una PMO y que logre resultados no es algo de la noche a la mañana, requiere personas que sean capaces de poder implementar primero metodologías probadas, como el PM4R, y que tú misma lo has señalado, pero también saber manejarse a sí mismo. Por eso el análisis transaccional es tan importante. Te agradezco realmente por todo lo que nos has compartido y el gran valor que nos das en esta entrevista. No sé qué opinas tú. Concuerdo contigo, Eddie. Me encanta hablar con Rosario porque siempre es muy fácil entender una PMO que a veces yo noto que en el mercado y en el mundo que nos movemos es todavía un concepto un poco aspiracional. Claro. Y me encanta hablar con ella y traer muchos de los temas que hemos conversado en múltiples ocasiones de la simplicidad, de lo importante que son las redes y la autogestión de uno para poder dar lo mejor en la gestión de proyectos. Entonces, muchas gracias por este tiempo contigo. Y a nuestra audiencia, gracias por estar ahí con todos nosotros en este segundo episodio, Eddie, de Proyectos que Transforman, gran iniciativa y vienen muchos más por delante. Así que espero veros en las próximas. Muchas gracias, Agustín. Nos vemos, amigos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como Gestum Total, para seguir compartiendo experiencias de proyectos que transforman. Gracias por escuchar Proyectos que Transforman. Hasta la próxima.